Ahora, al estar cerradas, por ejemplo, en España y en Italia las escuelas, ¿quién nos enseña? ¿Quién enseña a los niños ahora? Lo normal es que ahora nadie tenga un profesor en casa, y más en un estado de alarma y de cuarentena. Entonces, ¿quién está sustituyendo ahora mismo la enseñanza en el día a día? Creo que a todos se nos viene la palabra Internet. Internet. Nuestro primer profesor está siendo Internet. Nos estamos nutriendo de Google, las ecuaciones, resultado. Y lo que de ahí llegue, de eso estamos aprendiendo. Por tanto, en ese tercer concepto me parece súper interesante el hecho de que a través de un dispositivo nos esté llegando toda esa información, porque es contradictorio el hecho de que un móvil o un ordenador nos esté educando, porque precisamente la enseñanza se basa en el humanismo, se basa en el concepto de que el ser humano es el portador, es el que hace llegar una información de una persona a otra. Es el lenguaje de esa persona la que permite al receptor captar esa información, analizarla y desarrollarla. Y el dispositivo, los móviles o las pantallas, si os vais a su origen, derivó por otro camino, que era el terreno de, pues por ejemplo, otras ramas del conocimiento, como era la sociología, o como era el psicoanálisis, o como era la historia, o como era la estética, y sobre todo se fundió con otras artes. Ejemplo, la música, ¿vale? Se unió al uso de las bandas sonoras, la creación de un sonido que naciera de esa creación audiovisual. Mirad. Al igual como la fotografía, el uso del arte fotográfico para poder captar las escenas.
la pintura, por ejemplo, o un plano mucho más pictórico, pues se coloreaban los planos. Esto ocurría, por ejemplo, mucho en el expresionismo alemán o en el impresionismo francés. La estética, por ejemplo, la semiología también, bueno, hay muchos sectores y ramas que nutrieron. Muchos dicen que esta nueva dimensión que se creó, estas nuevas formas, esta unión de formatos que contaban historias con un sentido, pero que además sumaban una nueva escala de proporciones o de movimientos, conciencia al respecto, creó un movimiento. Que encierra el amor físico, que encierra el amor emocional, ¿vale? Que encierra el amor platónico. El amor platónico es mucho más extremo porque no solo tiene que gustarte por su físico, ¿no? No solo tiene que gustarte también por sus pensamientos y por sus aficiones, sino que de igual forma tiene que ser un alma contemplativa, que cuando viajes con ella, o cuando estés frente a obras de arte, o cuando estés frente a hechos sobrenaturales o cuestiones que se anteponen a la existencia o al propio ego del ser humano, que comparta tus mismas emociones, sensaciones y viajes. Y eso es lo que hace que esa espiritualidad, ¿no?, genere una conexión más grande, y que unida al deseo físico, unida al deseo mental y unido al deseo del viaje del alma, creen ese amor tan incondicional, ¿no? Esa unión de lo bello, lo físico, y aquí introduzco, por ejemplo, se me viene a la cabeza el concepto de fotogenia, ¿no?, que nació con el expresionismo alemán, y no es más que la capacidad que tenía un fotógrafo de lograr que ese sujeto pareciera hermoso o bello, que fuera bonito a la vista. Esa unión de luces, de posiciones y de sombras que lograban que ese sujeto, esa mujer o ese hombre estuvieran muy lucidos, muy bonitos. Y de ahí la frase de, oh, qué fotogénico eres, oh, qué fotogénico sales. La fotogenia, concepto de fotogenia. Y creo que todo esto es porque, pensando ayer, me parecía muy necesario la elaboración de el concepto de belleza. ¿Está siendo bonito lo que me está contando? ¿Está siendo bello? ¿Sigue unos cánones? ¿Sigue una naturaleza
todas estas herramientas que nos están dando, ¿no? que están permitiendo que nos desarrollemos, que aprendamos, que tengamos una ventana al exterior, y más ahora en cuarentena y encerrados. Todo esto que nos permite llegar imágenes, sonidos y hechos, es cierto que es una nueva dimensión, porque hasta ahora habíamos compaginado esto con la realidad, pero si cada vez tenemos menos formas de acceder a la realidad de forma física, es decir, medios de transporte, o yendo a reuniones, o yendo al cine, o todos estos eventos sociales que nos permitían experimentar de forma física la realidad, si todo esto se nos quita, si no intentamos luchar por ello y perdemos más fuerza en crear nuevas vías y caminos, ¿no estamos rechazando de alguna forma nuestra naturaleza y el sentido de vivir las historias?